Bienvenidos a nuestro podcast Rompiendo Límites. Hoy en este nuevo episodio de la continuación del anterior, Rompiendo Límites. Este que te saluda es el pastor Joel, pastor del Centro de Embajadores en Yauco. El Centro de Embajadores en Yauco no es solamente una iglesia, es una familia hermosa que Dios ha congregado con una asignación especial y para mí es una bendición ser pastor de esta hermosa Grey, que nos encontramos las facilidades en el barrio Parinas de Yauco, en la carretera 35, kilómetros 3.1. Allí todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos una poderosa reunión, así que estás cordialmente invitado. Hoy me acompaña otra vez la mujer más hermosa del mundo, la que prendió mi corazón hace casi ya 23 años, la pastora Nancy. Así que, pastora Nancy, si puedes saludar a esta linda audiencia. Bienvenido a nuestro segundo podcast Rompiendo Límites. Es un honor poderlos tener nuevamente esta noche para que podamos identificar cuáles son esos límites que nos limitan en nuestra vida de creyente. Pastor. Sí, así mismo es, pastora Nancy. Continuamos este segundo episodio y yo quiero establecer antes de continuar que esta plataforma de este podcast Rompiendo Límites es una plataforma que mi deseo es que nos rete y nos empodere para romper límites que están obstaculizando nuestro proceso de crecimiento espiritual, que no es otra cosa, pastora Nancy, que nuestro proceso de crecimiento espiritual para cada día parecernos más a Jesús. Así que yo quisiera, ¿verdad?, que esto se convierta en un instrumento donde puedas crecer, sanar, aprender y que te impulse cada día a tener una experiencia de transformación personal, espiritual con Dios. Y como hablábamos en la semana pasada, donde el título era Rompiendo Límites, Queremos hablar, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca de límites, de situaciones. Establecimos que el lugar donde mayores límites hay que nos detienen en nuestra mente. Y yo al final hablé acerca de mis límites, de mi crianza, límites de mi contexto religioso, límites que podríamos decir que de alguna manera establecieron mi curso de vida y no me permitieron avanzar hasta que Dios en su gracia te permite pasar por el proceso para que puedas identificar esos límites, trabajarlos y entonces puedas ver lo que dice su palabra en Isaías 53, donde Dios te dice, quiero expandirte, quiero hacerte crecer, pero no te limites, prepara tu espíritu, prepara tu mente, prepara tus emociones, prepárate de una manera que puedas recibir todo lo que el cielo nos quiere dar. Algo bien importante, pastora Nancy, y es que muchas veces la manera que Dios va a utilizar para nosotros identificar esos límites, porque muchas veces se convierten en velos, muchas veces son como cortinas de humo, muchas veces son sesgos que nosotros no podemos identificar, pero nos están limitando. Y es interesante que Dios va a utilizar circunstancias y procesos en nuestra vida que nos van a llevar al límite para que podamos identificar nuestros límites. No sé si me pudiste entender, pastora. Mira qué interesante. Situaciones, procesos, circunstancias en que Dios nos lleva al límite. Cuando yo digo que nos lleva al límite es que nos rompe, nos hace tocar fondo, donde decimos ya no puedo más, y son esos mismos procesos donde Él nos lleva al límite, donde entonces se nos hace fácil identificar cuáles son nuestros límites, que hay falta de fe, que hay excusas, que hay temores, que hay dolor, que hay resentimiento, que hay creencias equivocadas de Dios o de nosotros mismos que no nos permiten ir más allá. Así que, pastora, yo quisiera, ¿verdad?, para poder identificar cuáles son esos límites, yo quisiera traer una historia. Esta historia, yo hace alrededor de 12 años, que no sé si cuando se acuerdan que estaba Border en Mayagüez Mall, una tienda de libros, muchas veces, ¿verdad?, cuando tenía tiempito en el almuerzo, me gustaba ir allí y hojear libros. Y me acuerdo de un libro titulado La Vaca. Y me llamó la atención, ¿verdad?, que el título fuera un poco cómico, La Vaca, de Camilo Cruz, y lo compré. Y no ha habido libro, ¿verdad?, entre muchos libros que me haya bendecido tanto como ese. Ese libro me ayudó a entender lo que eran los límites.
Y este autor comienza su libro con una historia donde yo voy a resumir, por falta de tiempo, una historia acerca de la vaca. Pastora, ¿quiere escuchar esa historia de la vaca? Claro que sí. Pues mira, esto se trata de un maestro, ¿verdad?, que estaba instruyendo a su joven discípulo, y en este proceso, este maestro decide ir con su discípulo al lugar más pobre de aquella aldea. Y lo lleva a un lugar donde hay una casucha que apenas, ¿verdad?, estaba en pie, rota, techo, ¿verdad?, filtraba el agua, donde había mucha basura. Y en esa casucha vivía una familia, estaba el padre, estaba la madre, habían 3 niños y también vivían los 4 abuelos, los padres de ellos. Y era interesante ver que en un espacio de 10 por 10 vivía toda aquella familia en una condición extremadamente de pobreza, una situación realmente, ¿verdad?, de mucho dolor. Pero algo que distinguía a esta familia a pesar de su condición de pobreza era que tenían una posesión valiosa. ¿Sabes cuál era esa posesión valiosa? La vaca. La vaca, una pobre vaca flacucha. Y lo que los distinguía de la miseria total era que esa vaca flaca les daba el poco sustento de leche para no morirse de hambre. Y decidieron pasar la noche allí, el maestro junto con su discípulo, pero antes de amanecer el sol, el maestro le dice a su discípulo: vamos a cumplir el propósito por el cual yo te traje a este lugar. Así que este maestro de momento se acerca a la pobre flaca, saca una daga, saca un cuchillo y mata a la vaca. Así que ese joven discípulo se queda muy asustado, se queda muy nervioso, empieza a decir: ¿qué está pasando? ¿Qué ha hecho mi maestro? ¿Qué horrible es esto? Esta gente se va a morir de hambre, esta gente va a desaparecer, esta gente él los ha llevado directamente al desastre, porque lo único que los mantenía vivos era esa pobre flaca. Y el maestro decide: aunque no lo entiendas ahora, nos vamos. Así que ese joven se quedó totalmente perturbado. Así que salieron de ese lugar y pasó un año y el maestro decide volver a ese paraje, a ese lugar, y para ver qué había sucedido con esta familia. Y muy interesante que van al lugar donde antes estaba esa casucha y no está esa casucha. Lo que ven es una casa nueva. Lo que ven es un lugar limpio. Así que el joven se sorprende y dice: pues a lo mejor esta familia tuvo que irse, se murió quizás de hambre, vino otro, construyó. Así que este joven, ¿verdad?, en su curiosidad quería saber el paradero de esta familia y toca la puerta de esa casa. Y para su sorpresa es el mismo hombre de un año atrás quien le abre la puerta, y él se queda sorprendida y él pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué ha pasado aquí? Una casa nueva, no hay basura, ropa limpia, todos están en un bienestar. Y le dice a aquel padre de familia: pues fíjate, qué interesante que aquella noche que ustedes se quedaron también en este lugar, es interesante que esa misma noche algún malagradecido o algún envidioso nos mató la vaca. Y cuando nos mató la vaca, caímos en un estado de desesperación que nos llevó a hacer algo para no morirnos. Así que reunimos un par de granos, un par de semillas, limpiamos el terreno, sacamos la basura y empezamos a sembrar las semillas que teníamos en nuestras manos, y esas semillas fueron suficientes para alimentarnos a nosotros y sobrar unas poquitas. Así que expandimos el cultivo, y ese cultivo nos dio entonces no solamente para nosotros alimentarnos, sino que también nos dio semillas suficientes, frutos suficientes para ir al mercado y venderla. Y de allí comenzó un gran negocio, a tal punto que nos hizo próspero y tenemos un bienestar de vida mucho mejor que el del año pasado. Así que el maestro se quedó siempre callado, en silencio, y luego del joven estar totalmente, como yo le diría, asombrado, el maestro le hace la pregunta, le dice: ¿tú crees que si esa vaca hubiera continuado viva, ellos hubieran estado en esta condición?
Si la vaca no hubiera desaparecido, no se hubiera muerto, ¿hubieran ellos estado en el bienestar que están? El joven le dice, no, por supuesto que no. Y ahí es que le dice el anciano, el sabio, el maestro, ¿sabes qué? La vaca era todo aquello que los limitaba a ellos para atreverse a dar un paso hacia un bienestar mejor. Así que la moraleja de esta historia, pastora, es que todos nosotros tenemos vacas que de alguna manera u otra nos mantienen en un conformismo, donde nos mantienen en un status quo que no nos llevan a retar nuestros límites para avanzar hacia lo que Dios nos quiere dar. Así que la pregunta es, ¿cuál es tu vaca? ¿Cuál es tu vaca que crea un límite y que Dios quiere que muera? Wow. Pastor, ¿cuáles serían esas vacas que no nos permiten romper esos límites en nuestra vida y en nuestra vida espiritual? Pues fíjese, pastora, yo creo que una de las mayores vacas que todos tenemos que cuestionar, identificar y que tenemos que tener la entereza en fe en Dios de matarla son las excusas. Las excusas, pastora. Y hay diferentes tipos de excusas, ¿verdad? Porque las excusas es una manera de decir, yo lo hice, pero no fue mi culpa. Entonces, hay siempre tres elementos importantes que debes entender acerca de las excusas. Número uno, siempre encontrarás una sin mucha dificultad. Siempre encontrarás una sin mucha dificultad. Aquello que nos abruma, aquello que nos hace sentir que va a ser difícil, aquello que nos llama hacia la procrastinación, aquello que lo vemos como un reto, siempre va a parecer una excusa. Nuestra mente nos va a llevar a una excusa. Así que siempre tendremos una excusa, la encontraremos. Número dos, que cuando comiences a utilizar esas excusas, siempre encontrarás aliados. Siempre va a haber gente que dice, tienes razón, es verdad, porque están en la misma condición tuya, o porque no te quieren ver prosperar, o porque de alguna manera u otra te excusan porque ellos también se encuentran limitados, pero siempre encontrarás algún aliado que te diga que tienes razón. Por lo tanto, necesitamos gente que nos diga, eso es una excusa, tú puedes. Eso es una excusa, es una limitación. Y por último, otro elemento que vamos a encontrar siempre en las excusas es que una vez dada una excusa, nada cambiará en tu vida ni en tu realidad espiritual. Así que, como decía la pastora Rosa, ¿verdad? Las excusas simplemente satisfacen al que las da y debilita el carácter del que las escucha. Así que yo creo, ¿verdad?, que de alguna manera u otra, uno de nuestros mayores, ¿verdad?, empezando a romper esos límites que Dios nos va a confrontar son las excusas. ¿Qué excusas hoy tenemos? ¿Qué excusa hoy hablas cuando de alguna manera u otra tu status quo, tu condición presente no es la que Dios quiere, ni tampoco es la que tú deseas? Pastora, me acuerdo de una anécdota. ¿Quiere escuchar esta anécdota? Claro. Y esta anécdota no es de una vaca, es de un perro. Así que de los amantes de los perros esto lo van a disfrutar. Y esta anécdota la leí del libro Cómo ganarse a la gente, de John McDowell. Y me acuerdo de esta anécdota de un granjero que tenía un perro. Y ese granjero todas las tardes se iba al balcón allí en su mecedora. Y siempre a su lado se sentaba un perro. Y es curioso porque por ahí pasaba un visitante, ¿verdad? Y se para a platicar con el anciano, ¿verdad?, descansando en su silla, y se dio cuenta que su perro empezaba a quejarse, ¿verdad? No sé cómo hace un perro quejándose, pero ustedes saben cómo se queja un perro. Y le dio curiosidad el visitante y le pregunta al anciano, le pregunta al dueño del perro, ¿qué le pasa al perro? ¿Está enfermo? ¿Tiene alguna situación, alguna enfermedad? ¿Qué dolor está sufriendo? Porque veo que constantemente se está quejando allí donde está a tu lado, sentado en el piso. Y el granjero, el anciano, le dice al dueño del perro, le dice, pues mire, no se preocupe tanto. ¿Saben lo que pasa? El perro realmente es verdad que se está quejando. Lo que pasa es que siempre se sienta donde hay un clavo parado en ese piso, y como es tan vago,
tan vago, no se quiere levantar, pero también se queja. Y así somos nosotros. Nos quejamos, pero no hacemos nada para cambiar nuestra situación. Como el perro, nos quejamos que nos duele ese clavo que está allí en el piso, pero no tenemos la entereza, la resiliencia, no tenemos la actitud para levantarnos y cambiar la situación. Así que de alguna manera u otra, miren qué complicados somos, ¿verdad? De que en ese contexto, por más excusas que demos, no vamos a cambiar nuestra situación. Y por lo tanto, debemos cuestionar nuestras quejas, porque ese es el problema, que nos quejamos. Nos quejamos, no hacemos nada, pero nos quejamos, ¿verdad? Pasa mucho con los hombres, ¿verdad? Los esposos, ¿verdad? Pastor, usted sabe eso, ¿verdad? Nos quejamos un montón, pero no hacemos nada por cambiar la situación, ¿verdad? En ese contexto. Por eso muchas veces, ¿verdad? Son las esposas las que toman esa iniciativa, ¿verdad? Y muchas veces tienen que arreglar el sapito del inodoro, muchas veces tienen que arreglar la pluma, muchas veces tienen que coger el trimmer, porque ellos se quejan, ¿verdad? Pero no, los hombres, ¿verdad? Conozco muchos hombres que no es así. Pero sí, pastora, las excusas simplemente, ¿verdad? Son un límite que no nos van a permitir ir más allá. Pastor, me gustaría que nos mencionara cuáles serían algunos ejemplos de esas excusas. Muy bien, pastora Nancy. Fíjese que una de las excusas que vamos a tocar son ese tipo de excusas que son las que justifican nuestra condición presente. Las que justifican nuestra condición presente. Las que excusan cómo yo vivo hoy. Esta expresión siempre la escuché del pastor Tommy Moya hace años atrás, como en el 2007, en una prédica, ¿verdad? Que escuchaba, y él decía que mi condición presente es el resultado de mis propias decisiones. Mi condición presente es el resultado de mis propias condiciones, de mis propias decisiones. Entonces, mi condición presente, que muchas veces me quejo de ella o la justifico, ¿verdad? Muchas veces la lleno de excusas para no permitir, ¿verdad?, yo tomar acción. Así que, por ejemplo, tú has escuchado gente que te dice, yo estoy bien, hay otros en peores circunstancias. ¿Tú has escuchado gente así? Eso es una excusa que justifica tu condición presente. Por ejemplo, esta la escucho mucho, yo odio mi trabajo, pero hay que darle gracias a Dios porque por lo menos tengo uno. Sí, pero estás justificando tu condición, odias tu trabajo. Yo no creo que somos llamados a tener un trabajo que odiemos, sino que estamos llamados a un trabajo que podamos disfrutar. Pues entonces, ¿por qué no tiene el coraje, las decisiones de cambiar de trabajo, pero nos quejamos? Por ejemplo, hay otra excusa, por ejemplo, esta les va a gustar a mucha gente que nos está viendo. No tendré el mejor matrimonio del mundo, pero por lo menos no nos peleamos todos los días. O sea, no tenemos el mejor matrimonio, pero por lo menos estamos juntos. No tenemos el mejor matrimonio, pero por lo menos, ¿ya para qué? Entonces son excusas que justifican nuestra condición presente. Entonces, yo creo que Dios nos llama a tomar decisiones. Y claro, ahí es que sale ese límite, esa vaca de esa vocecita que me justifica, déjalo así, no te mueres de hambre, sobrevive. Pero no somos llamados para sobrevivir, somos llamados para vencer. O sea, ¿verdad? Uno muchas veces ha tenido la oportunidad de ver matrimonio. Y yo creo que el matrimonio es para ser felices, no para ser infelices. Pero hay gente que piensa que el matrimonio, me casé hasta que la muerte me separe, pues tengo que soportarlo, pero a eso no somos llamados. Tienes que hacer algo con ese matrimonio, con esa relación de pareja, tienes que buscar ayuda, tienes que tomar resoluciones, pero no somos llamados a justificar con nuestras excusas nuestra condición presente. ¿Por qué? Porque la pasividad, el conformismo, la procrastinación nos van a dejar encerrados en ese círculo vicioso y nunca veremos lo nuevo que Dios tiene en nosotros. Y por último, para ir cerrando hoy, ¿verdad? Hoy nos quedamos en esta primera excusa, este tipo de excusas. Por ejemplo, hay gente que dice, no tendremos mucho, pero al menos no nos falta la comida. ¿Por qué usted cree eso, pastora? No. Así que Dios te dice hoy, identifica esas excusas que te están limitando.
mata la vaca. Yo todavía, pastora, tengo vacas que matar. Todos tenemos Yo vacas. todavía tengo que ser sincero y hay cosas, temores, hay excusas, hay situaciones que yo sé que de alguna manera u otra Dios está trabajando para que yo me atreva, como hizo ese anciano, ese maestro, y sacar la daga en autoridad y decirle a esa limitación, decirle a esa excusa, hasta aquí llega. Decirle a ese mal hábito, hasta aquí llega, hasta aquí te asesino, hasta aquí te sacrifico en el altar del Señor. Ha sido un limitante para mi vida. Yo necesito creerle a Dios que me dice, no te limites, extiende tus estacas, extiende tus cortinas, tengo algo nuevo para ti, boga mar adentro. Y yo necesito identificar ese miedo inconsciente, identificar esos temores, esos prejuicios, esos estereotipos, esa mentalidad cerrada quizás muchas veces que justifico y decirle, no. Tengo que entender que Dios me ha llamado a romper límites para ver lo nuevo de Dios. Así que, Pastora Nancy, damos por concluido esta segunda parte de este tema, rompiendo límites del podcast, rompiendo límites del Centro Embajadores en Yauco. Y me gustaría, Pastora Nancy, que nos puedas llevar en oración para que todo hijo de Dios que se ha identificado con alguna vaca en su interior, que Dios quiere que la sacrifique, no, Dios no lo va a hacer, nos toca a nosotros, que la sacrifiquemos porque nos está limitando a un nuevo nivel de vida. Pastora, si puede orar, se lo Claro que agradecería. sí. Padre, en esta hora, Señor, hemos escuchado esta palabra que nos va a libertar, que nos va a trascender en nuestro proceso de cristianos, Señor. Padre, que podamos identificar cuáles son esas excusas que nos están limitando, pero que a la misma vez nos podamos analizar, nos podamos evaluar y podamos ser sinceros con Amén. nosotros mismos y que podamos poder decirle, Dios, estas son mis excusas, Amén. ayúdame a que yo pueda dejarlas en estos momentos, para que yo pueda crecer, para que yo pueda madurar y pueda ser libre de cada una de ellas. Te lo pido por tu Hijo amado Jesús. Amén y gracias. Y amén. Así que saludos, bendiciones y les esperamos en nuestro próximo podcast.